Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. ¿Me escuchan, jóvenes? Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio. Y ahora sí estamos en lugar. Una vez más, tengan ustedes muy buenos días, jóvenes. ¿Me escuchan correctamente, jóvenes? A ver si me pueden confirmar. Sí, profesor. Muy bien, joven. Muchas gracias. Bien. ¿Se puede visualizar, jóvenes? Profesor. Bien, entonces. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. Bien, esta segunda semana vamos a desarrollar entonces el tema de cinemática 1. Dentro de lo que es cinemática 1 veremos pues lo que es el movimiento mecánico, veremos lo que es el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variable. ¿Ya? Hasta ahí vamos a ver entonces esta primera parte de la cinemática y también problemas relacionados a gráficos con movimientos. ¿Ya? Bien, entonces, veamos, la pregunta simplemente es, ¿qué entendemos por cinemática? ¿Qué es cinemática para nosotros jóvenes? A ver. A ver si tenemos alguna idea por ahí de lo que es cinemática, jóvenes. ¿Ninguna? Describe movimientos de un sólido. Ya. Describe el movimiento. ¿Qué más podemos indicar? Bien. La cinemática, jóvenes, simplemente podríamos indicar que estudia el movimiento mecánico de los cuerpos en función al tiempo y el espacio. Eso va a ser cinemática. Entonces, a la cinemática no le va a interesar, pues, por qué se ha movido un cuerpo y qué ha ocasionado o qué ocasiona. No le interesa eso a la cinemática, jóvenes. ¿Ya? Simplemente le importa que esté en función al tiempo y que esté, pues, en un espacio determinado, ¿no? Bien, esto es lo que vamos a estudiar entonces, jóvenes. Bien, y por acá nos dice, estudia el movimiento de los cuerpos en función del tiempo sin considerar las causas que lo producen. Muy bien, movimiento mecánico. ¿Y qué entendemos por movimiento mecánico? ¿Qué es movimiento mecánico para nosotros? A ver, ¿qué dicen ustedes jóvenes? Movimiento mecánico, ¿qué es para nosotros? A ver, ¿alguna idea? Un cambio de posición continua.
Muy bien, es el cambio de posición continuo. ¿De quién? De un cuerpo denominado móvil. Cuando un cuerpo cambia continuamente su posición, entonces estamos hablando de un movimiento mecánico. Y eso es lo que nosotros normalmente realizamos. Estamos en cambio de posición continuo. Y entonces estamos realizando un movimiento mecánico. Ahora, este movimiento, este cambio de posición va a ser pues con respecto a un sistema de referencia. O sea, acá tiene que ver también mucho el sistema de referencia. Fíjense ustedes que si te encuentras en una avenida, ya bastante larga, ¿no? Extensa ahí. Entonces estás parado y de repente ves un puntito, ves una lucecita, eso es todo. ¿Qué estás viendo? Nada, Un automóvil. un puntito nada más. Pero si tú ves de la parte lateral de esta pista, de esta avenida, ¿qué podrías estar viendo? Ah, estarías viendo un automóvil que se está desplazando. Entonces, el sistema de referencia es importante, jóvenes, ¿no? Dice mucho el sistema de referencia. Perfecto. Bien, entonces por aquí también podemos observar, por ejemplo, un ejemplo con respecto a lo que es eh, este movimiento mecánico. Fíjense ustedes que tenemos por ahí un avión y este avión va a soltar un proyectil, va a soltar un misil, qué sé yo. Entonces, desde el momento que abandona, vamos a indicar para el proyectil una posición inicial. Y luego de un tiempo transcurrido ha descrito esta trayectoria y se ha ubicado por aquí. Y podríamos indicar entonces que sería su posición final. Entonces es un movimiento mecánico. Posición inicial, posición final. Un cambio de posición continuo. Perfecto. ¿Y cuáles son los elementos que va a presentar el movimiento mecánico? Los elementos son el móvil, sistema de referencia, tenemos la trayectoria, que es muy interesante. Fíjate, si es rectilíneo, su trayectoria es recta. Si es curvilíneo, es una curva, pues por supuesto. Esas son las trayectorias. Ahora, tenemos por aquí también el vector posición o radio vector. El vector desplazamiento. Este es el vector posición. Y la línea que une desde el punto de inicio hacia el punto final, esa línea simplemente vendrá a ser el desplazamiento. Entonces podemos observar que el desplazamiento es una línea recta, mientras que el espacio recorrido, ¿qué es? El espacio recorrido es la medida de la trayectoria. ¿Cuánto ha recorrido? En cambio, el desplazamiento también tiene su medida, y eso vendría a ser la distancia recorrida. ¿Bien? Distancia, ¿ven? Distancia y espacio recorrido. En un movimiento rectilíneo, los dos van a coincidir, tanto la distancia como el espacio recorrido. Pero para un movimiento curvilíneo, esta es la distancia recorrida. Acá no hay distancia, es cero. En cambio aquí sí. Lo mismo también para el espacio recorrido. Es la medida de la trayectoria. Muy bien. La velocidad. ¿Qué es la velocidad? La velocidad, jóvenes, vamos a entenderlo simplemente como la medida de la rapidez con la cual un cuerpo cambia de posición. O simplemente la rapidez con la cual un cuerpo cambia de posición.
Eso es velocidad. Y cuando hablamos de velocidad media, simplemente podríamos estar especificando un poco. Y si decimos velocidad, simplemente es muy amplio. Cuando hablamos de velocidad, puede ser una velocidad positiva, negativa, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha. Y si hablamos de una velocidad media, ahora la velocidad puede tener aceleración, sin aceleración, o simplemente es constante, ¿no? Y la velocidad media es una velocidad que se considera constante para toda la trayectoria. Porque imagínate tú cuando sales de tu casa y vas a cualquier otro lugar, te subes a un medio de transporte, pero este medio, ¿qué hace? Va en forma directa hacia tu destino, ya sin parar, sin acelerar nada, para nada. En cambio, cuando hablamos de velocidad media, podríamos indicar sí, considerarle velocidad media. Porque si decimos velocidad, pues en algún momento tú en tu trayectoria, pues has frenado, se ha parado en el semáforo, ha aumentado su rapidez, ha disminuido. Un montón de cosas que pudo haber ocurrido en la trayectoria. ¿Ve? Entonces la velocidad ahí no se mantiene constante. Es por eso que le vamos a denominar velocidad media. Y la velocidad media, jóvenes, es el desplazamiento por la variación del tiempo. ¿Desplazamiento qué es? La variación de la posición por el tiempo correspondiente. Esta variación de posición es pues la posición final menos la posición inicial. Rapidez media, a diferencia de la velocidad media, simplemente es pues, ¿no? el recorrido por la unidad de tiempo. ¿Cuánto ha recorrido y cuánto tiempo ha transcurrido? Velocidad instantánea es la velocidad que vas a indicar en ese punto, en ese instante. Eso es instantáneo. Y también tenemos la aceleración media. Y la aceleración media no es otra cosa que también una magnitud vectorial que viene pues de la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Eso muy bien lo sabemos, lo conocemos. Movimiento rectilíneo uniforme. Un movimiento rectilíneo, pues la trayectoria es una línea recta. Su velocidad es constante. Aquí el móvil va a recorrer distancias iguales en tiempos iguales. Y luego podemos indicar nuestras ecuaciones. Sabemos que la velocidad es el desplazamiento por el tiempo. También podríamos indicar como distancia recorrida por el tiempo transcurrido. A partir de esta última relación podemos indicar que la ecuación podría quedar expresada así. El famoso Dios lo ve todo. Muy bien. El movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué características va a presentar? Bueno, aquí la velocidad va a ir variando conforme va transcurriendo el tiempo. ¿Debido a qué? Debido a la presencia de la aceleración. Aquí hay aceleración. Y la aceleración es la que se mantiene constante. Bien, entonces esta es una gráfica que representa lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Las ecuaciones. Para un movimiento acelerado, la tenemos por aquí, un movimiento retardado o desacelerado. Pero ¿qué es lo que varía acá entre estas ecuaciones? Solamente el signo. Aquí es menos, menos, menos. Más, más, más y más. Entonces lo único que está variando es el signo. Retardado porque la aceleración va a estar en contra del movimiento, va a hacer que su velocidad comience a disminuir.
Muy bien. Los números de Galileo. ¿Qué nos dicen los números de Galileo? También se utiliza bastante en lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variable. Entonces, algunas características importantes que va a presentar este movimiento es que el móvil parte del reposo, presenta una aceleración constante y cada segundo que transcurre su rapidez va a ir variando de acuerdo a la magnitud de la aceleración. Y también va a recorrer distancias proporcionales a K, 3K, 5K, 7K, 9K, 11K y así sucesivamente. Pero K, ¿qué cosa es? K no es otra cosa que simplemente la magnitud de la aceleración entre 2. Eso viene a ser el valor de K. Y tenemos algunas gráficas. Gráfica de movimientos, una gráfica velocidad-tiempo. Aquí la velocidad se mantiene constante. Y si determinamos el área generado por esta gráfica, lo que vamos a determinar es la distancia que ha recorrido el móvil. Una gráfica posición-tiempo es una pendiente. Aquí también, posición-tiempo, una pendiente. Y luego diremos entonces que la rapidez del móvil simplemente es la tangente de ese ángulo que se está generando. Y acá menos tangente. O sea que la velocidad acá es negativa, porque ya está de regreso. Gráfica aceleración-tiempo. Cuando la aceleración es constante, también se puede generar un área, pero esa área ¿qué te va a dar? La variación de la velocidad. Pero si tenemos una gráfica velocidad-tiempo, entonces tenemos también una área que se pueda generar debajo de esta gráfica. Esa área simplemente nos va a indicar pues la distancia recorrida por el móvil. Y si queremos determinar la aceleración, simplemente será igual a la tangente del ángulo. Una gráfica posición-tiempo. En una gráfica posición-tiempo, nosotros podemos sacar quizás la tangente en cualquier punto de la trayectoria. Y si sacamos la tangente, puede ser en el punto P, por decir. Entonces hay una línea recta. Muy bien. Y que si quisiéramos nosotros determinar o trabajar con el ángulo, diríamos tangente de este ángulo, ¿qué nos va a dar? La velocidad instantánea. Solo para este punto. ¿Qué velocidad presente en ese punto cuando ese móvil está pasando por ahí? ¿Ve? Entonces, esta es una gráfica velocidad, tiempo. Perdón, posición, tiempo, y la gráfica que se genera es una parábola. Aparte de una parábola que puede estar abierto hacia arriba o abierto hacia abajo. Cuando es abierto hacia arriba, quiere decir que el móvil comienza a acelerar partiendo de cero. Pero cuando es abierto hacia abajo, también va a comenzar de cero, pero va aumentando o va disminuyendo su rapidez porque la aceleración va a ser negativa. Bien, jóvenes. Hasta ahí hemos visto esta primera parte, entonces ahora pasamos a la segunda parte que vendría a ser ya la resolución de los problemas. No sé si hasta ahí tenemos algo que aportar de repente, algo que añadir o alguna duda que se haya generado. A ver, jóvenes. Bien, no hay nada. Vamos a continuar entonces, pasaremos al segundo plano. A ver, vamos. Dice, la primera pregunta, identifica verdadero o falso según corresponda respecto al movimiento mecánico. A ver, la primera proposición
tenemos, es el cambio de posición respecto a un sistema de referencia. Segunda, el desplazamiento realizado es igual al recorrido realizado. Tercero, la forma de la trayectoria es independiente del sistema de referencia. Muy bien. ¿Qué decimos con respecto a la primera proposición, jóvenes? A ver. Es verdadero, profesor. Verdadero. El movimiento mecánico es el cambio de posición respecto a un sistema de referencia. Entonces esto será verdadero. Y con respecto a la segunda proposición, jóvenes, ¿qué podemos decir? Falso. Falso nos dice. ¿Por qué sería falso? Verdadero, profesor. ¿Y por qué sería verdadero? El desplazamiento realizado es igual al recorrido. ¿No? ¿Por qué Bueno, no? la velocidad. ¿Por qué no? Desplazamiento es variación de las posiciones. ¿Ya? ¿Y si es en una línea recta? Ahí sí puede cumplir. ¿Y si es una línea curva? Ahí no. Ahí no. No. Entonces no podemos generalizar. Por lo tanto, esta proposición será falsa, ¿verdad? Esto es falso. No cumple para todo. Tiene restricciones, entonces. La tercera. La forma de la trayectoria es independiente del sistema de referencia. A ver, ¿la trayectoria depende o no depende del sistema de referencia? Depende. Depende. Sí, depende. Claro, va a depender mucho del sistema de referencia para poder describir su trayectoria. Entonces, esta sí es verdadera. Listo, ahora sí. Bien, pasamos al siguiente problema. A ver, ¿qué nos dice acá? Determine la velocidad media de la esfera pequeña al trasladarse desde A hasta B según el trayecto mostrado, si el tiempo empleado es de 10 segundos. A ver, velocidad media. ¿Cuánto sale la velocidad media de este cuerpo? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿La C? La letra C, ya tenemos por ahí una respuesta. Nos dice la letra C. A ver. La A. Ah, ya. Por aquí la letra A, por aquí la letra C. A ver, ¿qué podemos decir? ¿Quién dice otra letra? La C, creo. La C también por ahí.
Entonces, ¿de dónde vas a partir? Tú tienes que partir de la definición de velocidad media. ¿Qué es velocidad media, jóvenes? A ver. Desplazamiento por la variación del tiempo. O simplemente la variación de la posición con respecto a la variación del tiempo. O sea que esto todavía es posición final menos posición inicial. Todo esto sobre el tiempo transcurrido. Ahí tenemos la velocidad media entonces. Muy bien. Entonces, desplazamiento. Tenemos que tener el desplazamiento. El móvil se está trasladando desde A hasta B. De esta manera. Entonces, esta línea que hemos indicado justamente viene a ser el desplazamiento. Y el desplazamiento es un vector. Es un vector. Muy bien. Ahora, ¿cómo determinas ese vector? A ver, ¿cómo determinamos ese vector AB? Con Pitágoras. Pitágoras. Podría ser Descomponiéndolo. descomponiéndolo también. Bien, perfecto. ¿Y por qué no ponemos las coordenadas de los puntos? Por ejemplo, la coordenada del punto B está en un plano X, Y. En X es 5, punto y coma, en Y es 11. Estas vendrían a ser las coordenadas del punto B. Ahora, de la misma forma podríamos indicar las coordenadas del punto A. ¿Y cuáles son las coordenadas del punto A? En el eje X es menos 6. Tenemos entonces menos 6. Y 3. Y en el eje Y, ¿cuánto es? 3. 3 positivo. Fíjate que ahí tienes entonces las coordenadas de los puntos correspondientes. Muy bien. Cuando tú tienes las coordenadas, ¿cómo generas tu vector? El vector AB es el vector desplazamiento para nosotros. Entonces diremos, el vector AB es el vector desplazamiento. Este vector desplazamiento simplemente es punta menos cola. Fíjate que B es la punta y A es la colita. Entonces, 5 menos 6. ¿Cuánto es, jóvenes? Menos 1. A ver, una vez más. 5 menos 6. 11. 11. 11. 11. Muy bien. 11. 11 ¿en dónde? En I. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, la otra es 11 menos 3. 8J. Más 8J. Claro, ¿ve? ¿Por qué J? Porque está sobre el eje Y. Listo. Ese es el vector desplazamiento, jóvenes. Ya tienes el vector desplazamiento. El tiempo nos dan, el tiempo que ha transcurrido para poder trasladarse desde A hasta B es de 10 segundos. Entonces, ahora sí, tú puedes determinar la velocidad media.
Esta velocidad media es el vector de desplazamiento, o sea, 11i más 8j. Todo esto Por el tiempo. sobre el tiempo que es ¿cuánto? 10 segundos. ¿Ve? Entonces, la velocidad media es 11 entre 10, 1,1 en I, más 8 entre 10, 0,8. ¿En dónde? En J. Y todo esto, como estamos hablando de velocidad, metros por segundo. Ahí está entonces la velocidad media, jóvenes. Y si te hubieran pedido la magnitud de la velocidad media, ¿cuánto sería? A ver, ¿cuánto sería la magnitud de la velocidad media, jóvenes? ¿Qué harías? Para poder determinar la magnitud, jóvenes, no se olviden, ¿ya? Yo quiero saber la magnitud de la velocidad media. Esto simplemente es aplicar Pitágoras, pues, jóvenes. Entonces, podrías tú poner 11 décimos, porque es 1,1. Todo esto elevado al cuadrado, más 8 décimos, que también todo esto elevado al cuadrado. Y todo ello raíz cuadrada. Entonces, la magnitud de la rapidez media, o velocidad media, será igual. A ver acá, voy a tener 121 sobre 5. Todo esto más 64 sobre 5. ¿Y esa suma cuánto sale? 182, 100, 82. 182 es o 185. 185, yo pensé que era. Todo esto sobre 100. Listo. Podrías dejarlo ahí, podrías continuar también. Ya depende. En todo caso, más o menos estaría quedando de esta manera. ¿Ve? Esta magnitud va a ser igual. 100 va a tener raíz cuadrada, un décimo entonces. ¿De qué? De la raíz de 185 metros por segundo. Eso sería la magnitud, la medida de esa velocidad media. Bien, ¿preguntas? Todo claro, profesor. Vamos entonces con el siguiente problema. El siguiente problema nos dice, una partícula se mueve de tal manera que en t igual a 2 segundos se encuentra en una posición 1, 2i más 2j más k metros, y en t igual a 4 segundos se encuentra en una posición 2, 3i menos 2j menos k metros. Determine la velocidad media de la partícula entre los instantes mencionados. Muy bien. Vamos a determinar aquí también la velocidad
media, jóvenes. Entonces, de acuerdo a los datos del problema, de acuerdo a los datos que tenemos, dice, para un tiempo t igual a 2 segundos, ¿qué ocurre? Ocurre que se va a tener, pues, ¿qué cosa? Una posición inicial, una posición 1. Y esto es de 2i más 2j y más k. Y todo esto está en metros. Mientras que para un tiempo t igual a 4 segundos, voy a tener por aquí a la posición 2. Y esta posición 2 es 3i menos 2j menos k. Y va a estar en metros. Muy bien. Entonces, eso es lo que nos indica. Ahora, a nosotros nos piden, ya nos piden la velocidad media. Entonces, una vez más, tú te recuerdas y dices, ¿qué es velocidad media, jóvenes? Ah, esto es pues el desplazamiento por la variación en el tiempo. Y esto es la variación de la posición con respecto a la variación en el tiempo. Y esto simplemente es pues no, la posición final menos la posición inicial. Y todo ello sobre la variación en el tiempo. Bien, entonces, ¿qué necesitamos? Tenemos todo. Todo tenemos. Podemos determinar nuestra velocidad media. Esta velocidad media va a ser igual. Posición final, 3i. Menos 2j. Y menos k. Menos, dice la regla. Posición inicial, 2i. Más 2j. Y más k. ¿Cuánto saldrá entonces nuestra velocidad media? 3 menos 2. ¿Cuánto sería, jóvenes? 3 Y menos 2, simplemente y. 1. Menos 4, o perdón, menos 2. Menos 2, menos 4j. menos 4j. Menos k, menos k, Menos 2k. menos 2k. Ahí está entonces nuestra velocidad media. Ahora, aquí nos está faltando algo. ¿Qué nos está faltando, jóvenes? A ver, nos hemos olvidado acá. ¿Qué nos falta? Dividir La entre la variación del variación del tiempo. Tiempo, claro, el tiempo. No hemos indicado el tiempo por acá. ¿Cuánto tiempo ha variado? El tiempo final fue 4, pero el tiempo inicial es 2. Entonces tú le pones 4 menos 2. Ahora sí. Nuestra velocidad media va a ser igual. Había salido 1 y aquí es 2, será pues un medio. 0,5 en i. Menos 2 sería menos 4. Entre 2, Menos 2. No, claro, menos 2j. menos 2j. Luego tenemos menos y menos, menos 2. Pero entre 2 será pues menos k. Menos k. Ahora sí, todo esto en metros por segundos. Bien, fíjense que de esta manera entonces hemos logrado determinar esa velocidad media, jóvenes. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud ahí? A ver.
¿Ninguna? Todo claro, profesor. Bien, entonces, continuamos. Siguiente problema. Vamos a ver. El siguiente problema nos dice, si los cuerpos desarrollan movimiento rectilíneo uniforme, determine a partir del instante mostrado el tiempo que tardan en estar separados 600 metros por segunda vez. ¿Y cómo sería ello, jóvenes? A ver. $600 pero por segunda vez, dice. Muy bien. Ahí está, esta es nuestra gráfica. Y vamos a indicar también la distancia de separación que hay entre estos dos móviles, estos dos cuerpos. Fíjate que la distancia de separación simplemente es de 1200 metros, dice. Eso es lo que nos indica el problema, ¿no? Este dato nos dan entonces 1200 metros de separación. Queremos saber luego de cuánto tiempo a partir del instante mostrado estarán separados 600 metros. ¿Cómo entendemos esa parte, jóvenes? A ver. Que después que se cruzan también va a haber 600 metros de separación. Muy bien. Una vez que ya han logrado cruzarse, entonces los vehículos nuevamente van a estar separados, ¿no? 600 metros. Y esto va a ocurrir de esta manera, ¿ve? Entonces diremos ahora nosotros que los 600 metros están acá. Aquí están los 600 metros, ¿no? Ya están separados 600 metros. Entonces ponemos por ahí 600 metros. Ahí está. Pero para que pueda ocurrir este fenómeno ha tenido que transcurrir un tiempo determinado, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo habrá transcurrido para que pueda ubicarse este primer móvil por esta parte? ¿Y cuánto tiempo habrá tenido que transcurrir para que este otro móvil también pueda ubicarse por acá? ¿Se conoce ese tiempo, jóvenes? No. No conocemos. Como no conocemos, le vamos a poner simplemente de esta manera. Así. ¿De acuerdo? Listo. Y también vamos a tener en cuenta qué cosa. Que A y B han recorrido distancias. Entonces yo voy a indicar por aquí. Por ejemplo, la distancia de A o del primer móvil es hasta aquí. La distancia del otro móvil es todo esto de aquí. ¿Sí? Y luego ponemos distancia de A. Te pregunto, ¿qué es distancia, joven? En un movimiento rectilíneo uniforme, ¿distancia qué es? La velocidad por el tiempo. Muy bien.
rapidez por tiempo. Entonces, si eso nos indican por acá, entonces diré, la distancia de A simplemente va a ser igual ¿a qué? A la rapidez de A por el tiempo T. ¿Cuánto es la rapidez de A? 6. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? T. Esto vendría a ser la distancia de A. ¿Y la distancia de B? También. Vamos a indicarlo de la misma manera. ¿Ve? 4 por T. Simplemente 4. Listo. Ya está. Ahora, ¿cuál será nuestra ecuación? A ver. Ahorita lo que hemos hecho es indicar todo lo que teníamos en el gráfico. Entonces, nuestra ecuación, fíjate, como A ha recorrido hasta esta parte y B ha recorrido hasta esta parte, le vamos a poner así, A y B, ¿ya? Móvil A. Móvil B. Para poder identificarlos nada más. Listo. Entonces, cada uno de ellos ha recorrido sus distancias respectivas. Diremos, la distancia de A más la distancia de B. ¿Cuánto creen ustedes que es, jóvenes? A ver. Bien, a un inicio, ¿cuánto estaban separados? 1200. 1200. 1800. ¿Y ahora cuánto están separados? 600. Allá. Entonces será pues más 600, ¿ve? Más 600. ¿Qué es distancia de A? Es 6T. 6. ¿Qué es distancia de B? 4T. 4T. Y esto simplemente es igual a ¿cuánto? A 1800. 1800. T vale 180 Entonces, claro. segundos. ¿De cuánto vale? 180 segundos. 180. Acá el tiempo te va a salir en segundos. Pero cuando yo voy a las respuestas, todas están en minutos. ¿Cuántos minutos es 180 segundos, jóvenes? 3 minutos. 3 minutos. Ahí está, ¿ve? 3 minutos es el tiempo que ha ocurrido o que ha transcurrido para que pueda ocurrir este fenómeno, jóvenes. ¿Bien? ¿Preguntas? Todo claro, profesor. Bien, entonces, continuamos. Bien, dice, un cuerpo que desarrolla un movimiento rectilíneo uniforme con 6 metros por segundo. Pasa frente a un grifo y luego de 15 segundos lo hace otro cuerpo que también desarrolla movimiento rectilíneo uniforme. Determine la rapidez de este cuerpo si alcanza al primer cuerpo a 450 metros del grifo. Bien. Vamos a indicar entonces por aquí. Tenemos por aquí un cuerpo. Dice, y justo está pasando por el grifo. Ahí está. Pasa por el grifo. Pero luego de 15 segundos, ¿no? Luego de 15 segundos, este cuerpo ya está ubicado más acá. Vamos a indicar, de acuerdo a las condiciones del problema nada más. Pues acá ya transcurrió 15 segundos. ¿De acuerdo? Listo. Cuando ha transcurrido los 15 segundos, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede? Sucede que aparece otro cuerpito, o sea, otro móvil. Entonces hay que tener en cuenta, de referencia, por lo menos, de referencia, que de este punto a este punto ya ha transcurrido ya, ¿cuánto? 15 segundos. ¿Ya? 15.
Claro, podríamos ponerle un tiempo t igual a 15 segundos. ¿Está ahí? Han transcurrido 15 segundos, jóvenes. Perfecto. Y a partir de ese instante, ¿qué sucede? Aparece este móvil. Pero también podemos indicar antes de ello del primer móvil. Tiene rapidez. ¿Cuánto es su rapidez con la que está moviendo el primer móvil? 6 metros por segundo. Claro, su rapidez es igual a 6 metros por segundo. La distancia sería 90 metros. Claro, la distancia ahí saldría 90 metros. Perfecto. Pero vamos a ver si necesitamos o no necesitamos esa distancia. Entonces, a partir de este punto, pues vamos a poner el punto, sí. Vamos a poner el punto. A partir de este punto y de este punto, ¿qué sucede? Va a suceder ya el movimiento paralelo. En ese instante, ambos comienzan a recorrer. Pero ¿qué sucede? Que este segundo móvil también va a presentar rapidez. Pero ¿cuánto será su rapidez? Eso es lo que no sabemos y eso es lo que queremos determinar. Le vamos a poner simplemente una rapidez V. Rapidez V nada más. Listo. Luego dice, determina la rapidez de este cuerpo, o sea, de este segundo. Si alcanza al primer cuerpo en 450 metros del grifo, ¿no? Entonces, cuando ha recorrido 450 metros, este cuerpo, vamos a indicar que llegó hasta acá. ¿Qué ha sucedido? Que simplemente le ha dado alcance al otro cuerpito. Le dio alcance ahí. ¿De acuerdo? Entonces, los puntos también las vamos a indicar acá. Entonces, han podido llegar hasta aquí y hasta aquí. Ambos a la misma altura. Le dio alcance. ¿Ya? Entonces, para que pueda ocurrir esto, ¿qué dice? Dice que ha tenido que recorrer ¿cuánto el primer móvil? 450, no. 450 metros ha tenido que recorrer este móvil para poder darle alcance. Entonces, 450 metros. Yo vendría a ser entonces esta distancia. Entonces, pero para eso, ¿qué tuvo que haber transcurrido? Tiempo. ¿Qué tuvo que haber transcurrido, jóvenes? Tiempo. Tiempo. ¿Y cuánto tiempo habrán empleado? No sé. No sabemos, simplemente le ponemos T. Este cuerpo ha empleado un tiempo T, este otro cuerpo también ha empleado el mismo tiempo. ¿Qué más? Ah, esta es la distancia de A, perdón, de B vamos a llamarle. Esto viene a ser la distancia de B. Distancia de B. Estos 450 metros es la distancia de B. ¿De acuerdo? En cambio, la distancia de A se conoce. No. Entonces, ¿qué le ponemos? La distancia de A. Simplemente a qué será igual. A la rapidez por el tiempo. V por T. ¿De acuerdo? Y que esto todavía podríamos indicar, entonces esto es 6T. Porque su rapidez es 6, ¿verdad? Listo. ¿Ve? Listo. Ya tenemos todo prácticamente. Prácticamente todo. Entonces, acá simplemente, como decía su compañero a un inicio, también podríamos hacer uso del primer dato, ¿no? Cuando partió de aquí hasta aquí, ¿cuánto ha recorrido? 90 metros. Claro, esa distancia simplemente es 6 por 15, ¿no?
6 por 15, que va a ser igual a 90 metros. Que en un primer instante, este móvil recorre 90 metros. Entonces, ¿cuál va a ser tu ecuación ahora? ¿Cómo sale tu ecuación? Tu ecuación simplemente será, pues, tú dirás, 90 metros más la distancia de A. Simplemente es igual a la distancia de B. La distancia de A, ¿qué es? Es la rapidez por el tiempo, o sea, 6T. 6t. ¿Y esto a qué es igual? A la distancia de B, que es 450, menos 90. 90. ¿Cuánto sale t? 60. Por ahí nos dicen que sale 60. Depende, ¿sabes? 60. Perfecto. Entonces, este tiempo simplemente es de 60 segundos. ...60 segundos. Entonces, ahora lo que queremos es determinar esta rapidez. Entonces diremos, la rapidez, la distancia de B Es ¿qué igual a es? A velocidad la por tiempo. rapidez de B por el tiempo. Pero esta distancia nos dice que es 450. Yo quiero saber cuánto es la rapidez de B, sabiendo que el tiempo es de 60 60 segundos. segundos. Dime, ¿cuánto sale la rapidez de B? 7,5 metros por segundo. A ver, 7,5 metros Por por segundo. segundo. Ello vendría a ser entonces la rapidez de B. Bien. ¿Queda claro, jóvenes? Profesor, y una pregunta. Dime. También se podría hacer con, había una forma, una pequeña forma que decía, creo, el tiempo de alcance es igual a la distancia entre la diferencia de las velocidades. Creo. Claro, ¿no? Podríamos hacer eso también. ¿De acuerdo? Pero no les doy yo eso, no acostumbro darle eso. ¿Por qué? Porque en física, jóvenes, cada vez que hacemos temas, temas y temas, vas a tener fórmulas, 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 fórmulas. Y llenarte de fórmulas, yo creo que no es bueno. Sí, hay tiempo de alcance, tiempo de encuentro, tiempo de cruce y todo, pero yo no utilizo eso. ¿Qué utilizo? ¿Qué Ah, ya. estoy utilizando? Yo estoy utilizando algo que tú nunca te vas a olvidar. ¿Qué cosa? ¿Qué distancia? Es rapidez por tiempo. Nada más. Esto es lo único que utilizo y esto nunca te vas a olvidar, joven. ¿Ve? Entonces yo le dejo ya a consideración, pero yo tengo la costumbre de trabajar de esta manera porque esto no te vas a olvidar nunca. En cambio, Vaya, distancia de alcance, distancia de cruce, distancia de encuentro, o perdón, tiempo de encuentro, yo no utilizo eso. Si deseas, puedes utilizarlo, pero no vaya a ser que en el momento más o menos esperado te olvides. ¿Por qué? Porque no lo utilizas mucho. En cambio, esto lo estás utilizando constantemente, por eso no te vas a olvidar. ¿Ya? Bien, jóvenes, entonces por hoy día nos vamos a quedar ahí. Será hasta la próxima clase, jóvenes. ¿Ya? Cuídense mucho y bendiciones a cada uno de ustedes. hasta la próxima clase, profesor. Bien, jóvenes, cuídense.